Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matinales matutinas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Este día precisamente en el cierre de campaña electoral, antes del silencio electoral, mañana ya nos pillarán calladitos sobre la consulta popular. Por fin se define este asunto el domingo. Tenemos el gusto de tener esta mañana a Paola Pavón, representante por la postura del no. Ya no puedo decir de Alianza País. Así es. Andrés, buenos días. Anderson. Anderson, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. Un placer estar aquí en La Posta. Paola, la proyección de todas las encuestas, cuyos números ya no puedo citar, pero sí las valoraciones no son muy positivas para ustedes, son bastante negativas. Mire, Anderson, particularmente no confío mucho en las encuestas. Nuestra experiencia en la elección anterior, tanto para primera vuelta como para segunda vuelta, me permiten decir con certeza que no confío mucho y no creo en el resultado de las encuestas. Creo que la elección anterior bastante citaban las encuestas cuando iban 10 puntos arriba, 15 puntos arriba, ¿no? Y sabe que yo en eso soy bastante cauta. Soy bastante cauta, ¿no? Creo mucho más en el pálpito del territorio, mi experticia está en el territorio, así que no me preocupa tanto el resultado de las encuestas, me preocupan otros temas, me preocupa el control electoral, me preocupa la actuación del Consejo Nacional Electoral, eso me preocupa más que las encuestas. ¿No confían ahora en el Consejo Nacional Electoral y en la institucionalidad de este Estado? Mire, siempre que se participe en una elección y quienes tenemos ya un poco de experiencia en esto, se termina la campaña, empieza el silencio electoral y nosotros ya estamos pensando en el control electoral, entonces creo que mi reacción es bastante lógica. Estamos trabajando, tuvimos muchas dificultades, usted sabe que no se nos permitió inscribirnos como organización política, a pesar de que Alianza País estaba en un litigio interno, sin embargo se le permitió... El litigio fue resuelto a la final. No ha sido resuelto, jurídicamente no ha sido resuelto, el contencioso electoral no ha resuelto la forma, ha resuelto el fondo. Y sí nos preocupó que a la otra fracción del conflicto interno se le permitió calificarse por el sí. Como usted sabe, inicialmente el Consejo Nacional Electoral no permitió a ninguna organización que se califique por el no. Después tuvieron que ampliar el plazo y calificaron al Foro de la Mujer. Entonces nosotros estamos apalancando el trabajo en el Foro de la Mujer, solicitando que el Foro de la Mujer nos permita en algunas provincias tener cupos para el control electoral, pero realmente nosotros control electoral no tenemos, se ha negado nuestro derecho a que podamos controlar esta elección. El resultado de la consulta popular, sea cual sea, ¿va a ser aceptado por ustedes? Mire, primero creo que va a depender muchísimo de que esos resultados puedan compaginarse con el trabajo de control electoral que hará el Foro de la Mujer. Por otro lado, creemos que... Pero está dejando la puerta abierta a no reconocer un resultado. Mire, es que yo creo que hay que esperar que se dé la elección. Esta semana ha sido una semana muy violenta, una semana con mucha angustia en lo electoral. Hace muchos años que no vivíamos algo así en el país. Yo abono y espero, y además porque creo en la democracia, creo en la paz. Espero que la jornada del domingo sea una jornada pacífica, que sea una jornada sin dificultades. Ya enfrentamos una consulta ilegal, inconstitucional, ilegítima. Nosotros, a pesar de que no creíamos en la consulta, a pesar de que sabemos que estamos con cancha inclinada, con un juez que no es parcial, decidimos participar y hoy estamos, obviamente, después de una campaña muy fuerte, esperando esos resultados. Su participación como organización política o como políticos, a la final valida el proceso electoral. Mire, yo creo que la consulta nos ha permitido a nosotros varios elementos. El primero, tener un reencuentro con nuestra gente y con nuestra militancia. Yo insisto, la fracción de Alianza País que se queda con el edificio, con el color, con el símbolo, se queda con eso, se queda con lo formal. Nosotros nos quedamos con la militancia y esta campaña ha servido para este reencuentro con la militancia. Segundo, ha servido para posicionar realmente que esta consulta no cumplía con los elementos constitucionales y que rompió el Estado de Derecho. Tercero, vamos a ir punto por punto. Tercero, hemos logrado posicionar la gravedad de la pregunta 2, de la pregunta 3 y de la pregunta 6. Y además, finalmente hemos vivido con mucha alegría esta campaña. Nos hemos divertido muchísimo, Anderson. Vamos a ir punto por punto. Ya no es tiempo para hablar de la constitucionalidad o no de la consulta. Bueno, siempre es tiempo, Anderson. Las elecciones son el domingo, pero no deja de ser un punto importante. Es
una consulta popular, una elección en la que ustedes se han pasado gritando que es inconstitucional y la Corte Constitucional, que es la que debería decidir algo así, no ha tenido reparo en no decir nada? Silencio absoluto. Por eso, no se queja la Corte Constitucional y se siguen quejando ustedes. Por supuesto, pues, pero Anderson, es que no porque se haya convocado la consulta de manera ilegal, aquí no ha pasado nada. Y yo espero porque confío en el derecho internacional, nosotros, además, una vez terminada la consulta, le adelanto, Anderson, el 5 estaremos poniendo la demanda de inconstitucionalidad nuevamente, porque recuerde usted que según la Constitución, la Corte Constitucional tiene dos tareas: el dictamen previo de constitucionalidad, que no se lo hizo, que no se cumplió el 104 de la Constitución, pero además la Corte tiene la obligación de hacer un control constitucional posterior. Entonces tenemos 20 días, si mal no me equivoco, de plazo para exigir ese control posterior. El control previo se hizo. No se hizo el control previo. El control previo se hizo, porque según la Constitución, una ausencia de dictamen es un dictamen positivo. No. ¿O no lo es? Disculpe, eso, por más que queramos leer la Constitución. Por más que quieran leer la Constitución como quieran. El 104 de la Constitución es claro. En ningún caso, Anderson, en ningún caso se puede convocar una consulta sin dictamen previo. Pero además tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque primero la Corte tiene que revisar si las preguntas afectan o no derechos. Y ese es un primer elemento. Y segundo elemento que es clave: la Corte Constitucional tiene que definir el procedimiento, porque usted puede enmendar la Constitución de diferentes formas. Puede hacerlo vía constituyente, vía consulta popular o vía referéndum. Por eso es que tiene lógica un dictamen previo. Ahora nos dijeron vamos a consulta. Claro, pero también tiene lógica que el caso de que la Corte mire al cielo y se calle y no dé un dictamen, pues puede hacerse la consulta, porque bastaría un bloqueo político por el sistema judicial 104. Ante el silencio. 104. La Constitución precisamente 104. Por eso permite que ante la ausencia de un dictamen se entienda como favorable. En ningún es que caso es textual. Es textual la Constitución. En ningún caso. Ahí en el 104 usted va a encontrar varios casos. Va a encontrar cuando es iniciativa del Ejecutivo, cuando es iniciativa de un gobierno local, cuando es iniciativa de un ciudadano en el Ecuador, cuando es iniciativa de un ciudadano ecuatoriano en el extranjero, y te dice al final el 104, en ningún caso de consulta se podrá realizar sin dictamen previo de la Corte. Pero bueno. Bueno, la página pasada estamos cerca. Ya está tan pasada. Cerca de que se den las elecciones. Le hago directamente la pregunta: ¿usted cree que puede ganar el domingo? La opción del no. Porque a los políticos les encanta salir a decir que pueden ganar, aunque ya sepan que no pueden ganar. Oiga, nosotros cuando arrancamos la campaña, arrancamos con metas que creíamos bastante altas, pero seguían siendo modestas. Mire, yo creo que un 40% sería un triunfo brutal para nosotros. Pero le digo, después de un mes... ¿Por qué? Porque es simple, porque el sí tiene muchos padres y muchas madres. Lasso va a reclamar los resultados de la consulta. Moreno va a reclamar los resultados de la consulta. Bucaram va a reclamar los resultados de la consulta. Lucio Gutiérrez va a reclamar los resultados de la consulta. Demasiados padres y madres. Él no solo tiene uno. Nosotros nos hemos enfrentado a toda la maquinaria del gobierno, a toda la maquinaria mediática y a toda la partidocracia. Bueno, como se enfrentaba a cualquiera que se enfrentaba al gobierno de Rafael Correa, a la maquinaria del gobierno y a la maquinaria del Estado. No quiero dejar suelta la idea. Después de un mes de recorrido, le digo que corremos el riesgo de ganar en la pregunta 2 y en la pregunta 3. Yo tengo mucha fe y mucho optimismo que los ecuatorianos y ecuatorianas el 4 de febrero frente a la papeleta van a saber que la pregunta 3, que sobre todo es la fundamental, que significa repartirse la patria, le van a decir no, contundentemente. Yo he trabajado mucho en consigna. 2 por 3, 6, a la 2, a la 3 y a la 6, dile no. Vamos directamente al tema que nos convoca, consulta popular, pregunta 2, reelección indefinida. ¿En serio usted cree que es una regresión de derechos? Mire, le comento algo. A mí no me cuesta, como algunos actores que ahora están en el gobierno, hablar de la reelección, porque yo no he modificado el discurso. Yo no fui asambleísta constituyente, participé como asesor en la asamblea constituyente y nunca he creído en el límite de la postulación. Nunca he creído en el límite de la postulación. Creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de elegir. Esa ha sido mi postura. Más bien,
Y cuando enfrentamos en diciembre del 2015, porque en ese tiempo yo era secretaria de Gestión de la Política, el tema de la enmienda constitucional, me sentí muy cómoda, no tuve dificultad de hacerlo. Los ciudadanos tienen el derecho de escoger cuantas veces quieran a una persona. A una persona, sin la restricción También de derechos. tendrán el derecho de decir si quieren o no quieren la reelección indefinida, ¿no? Pero es que Se lo digo porque mire, si el sí termina ganando ante la reelección indefinida y vetándola de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cómo van ustedes a decirle al pueblo que van a ir a la corte para pedirle Anderson, que dé marcha atrás algo que ha pedido el pueblo? Anderson, usted no es ingenuo. A ver, no nos mintamos. La pregunta, además, la consulta de 40 millones, tiene una cabeza. Usted sí sabe que con la pregunta 2, tal como está redactada, con los anexos de la letra chiquita, Bucaram puede volver a ser presidente en este país. Lucio Gutiérrez puede volver a ser presidente de este país. Maguad puede volver a ser presidente de este país. ¿Sabe quién no puede? El único que no puede volver a ser presidente de este país, Rafael Correa Delgado. ¿Y sabe por qué? Porque es el único que ha agotado 2 periodos. No, porque además, pero le recuerdo, o sea, porque ninguno de los casos anteriores se religió. Anderson, es más, ni siquiera terminaron su periodo. Vea, cuando usted entra a la Facultad de Derecho, el primer año le enseñan que no puede haber normas retroactivas. Esta es la única pregunta retroactiva. El primer año también nos enseñan que el poder constituyente está en el pueblo, Anderson, como lo decían ustedes hace 10 años. Anderson, me pregunto, o sea, ¿vale la pena enfrentar supuestamente una crisis política que necesita ser resuelta en una consulta popular para impedir una posible, porque además no sabemos siquiera, una posible postulación de una persona? Y perjudicando a quién, Anderson. ¿Usted piensa que el expresidente no quiere? Y mire, por eso viene y hace campaña por el no. Y mire, Anderson, ¿por qué impedir que un buen presidente de junta parroquial sea reelecto? Si ha cambiado la vida de la parroquia. Porque habrá más que puedan ser buenos presidentes de junta parroquiales, será ¿no? la que tenga que definir. ¿Por qué un alcalde que ha hecho una buena gestión puede ser reelecto? Es que la gente lo va a definir este domingo. ¿Por qué un prefecto que ha hecho un buen trabajo, que ha cumplido su competencia de riego, su competencia productiva, que tiene una buena red vial en la provincia, no puede ser reelecto? ¿Por qué tenerle miedo al pronunciamiento popular? ¿Por qué si la gente dice no queremos reelección indefinida, pues alguien se va a oponer? Es que el dilema que usted me plantea es falso, porque usted me señala, ahora en consulta la gente puede elegir. Si han gastado esta consulta popular para impedir que una sola persona pueda volver, y yo le voy a contestar por qué, Anderson. ¿Sabe por qué? Porque Rafael Correa durante los 10 años de revolución acumuló 12 millones de votos unipersonales y durante 10 años combatió a los grupos de poder, a los distintos grupos de poder, porque pueden ser grupos económicos, pueden ser grupos sociales, pueden ser grupos mediáticos. Los combatió. Si era tan popular, ¿por qué no llevó esto él a elecciones cuando tuvo la oportunidad, en vez de pasarlo en las enmiendas encerrados en 137 asambleístas? Pero si teníamos la votación, la Constitución nos permitía. Si teníamos condiciones en la Asamblea, ¿para qué hacerlo? Se hubiera ahorrado lo que está sufriendo ahora, ¿no? Como yo le digo al presidente Moreno, se pudo haber ahorrado el tema de la prescripción de las penas de los delitos sexuales para los niños, niñas y adolescentes, como lo del Yasuní. Lo pudo hacer, ahora tiene mayoría con Suma, tiene mayoría con Creo, tiene mayoría con el Partido Social Cristiano, lo pudo hacer. Entonces creo que esas son las condiciones. Entonces medimos con una vara a los unos y no medimos con una vara a los otros. Vamos a la pregunta 3, que es la pregunta que más les importa a ambas partes participando en esta elección, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted cree que ha servido para algo? Antes de ir a la pregunta. ¿El Consejo? Este Consejo de Participación Ciudadana ha servido para algo. Mire, yo creo en la Constitución de Montecristi. No. La pregunta es si este Consejo ha servido para algo. Pero es que usted me pregunta y yo respondo. No, por eso. ¿O usted quiere que yo le responda como yo pretende? Lo que quiero es que vayamos primero a la pregunta concreta y luego, ya sé que le gustaría a usted hacerse la pregunta y responderse, pero es que los periodistas estamos para eso. Ya, usted me pregunta y ¿Para qué ha servido el Consejo? Mire, Anderson, yo creo en la Constitución de Montecristi. Creo en las funciones que ahora están, creo en la función de transparencia y control social. Si el Consejo de Participación Ciudadana, que es por donde va su pregunta, cometió equivocaciones, nuevamente le digo al presidente y a quien convocó la consulta, ¿por qué no le hicieron un juicio político a los miembros del Consejo? No me termina de responder. ¿Usted, Paola Pavón, cree que este Consejo ha servido o no? Sí, por supuesto. Sí ha servido. Por supuesto que ha servido. Ha servido para, por ejemplo, ha servido para nominar de manera participativa a los miembros de los consejos de igualdad. Es que ustedes creen que la función del Consejo de Participación Ciudadana solamente pasa por nombrar el Contralor y el Fiscal.
Y el Consejo de Participación Ciudadana y la función es mucho más integral. Sí, sí, es mucho más integral y habrá secretarios de juventudes y habrá cosas muy importantes por ahí. ¿Cuántas vedurías se ha hecho desde el Consejo de Participación Ciudadana? Esa no es la pregunta. La pregunta es qué resultados ha dado esas vedurías. Usted me pregunta, ¿cree que el Consejo de Participación Ciudadana ha dado buenos resultados? Le digo sí. Me pregunta un ejemplo, le doy un ejemplo. Pero usted quiere que yo termine señalando que no me convence el Consejo de Participación Ciudadana. Por último, si no me convenciera, Anderson, si no me convenciera, si creo que pudo haber hecho mejor su trabajo, como seguramente lo pudo hacer, ¿por qué no se hizo un juicio político? Y le voy a contestar por qué, Anderson. Porque en la Asamblea no funciona ningún juicio político, si mira usted todo lo que ha muerto en el CAL. Anderson, ¿por qué no les interesa los miembros del Consejo de Participación Ciudadana únicamente? Pues esa es la primera parte, ese es el caramelo. Lo que está detrás es cómo se van a repartir las funciones del Estado, pues. Eso es lo que está detrás. El tema es cómo los 7 amigos de Moreno ahora, que además nos dijo, tengan fe. Sabemos, a mí sí me preocupa eso, fe. Los 7 amigos de Moreno se van a sentar y van a decir, bueno, a vos te toca la Contraloría, a vos te toca la Fiscalía, a vos te toca las Cortes, a vos te toca la Procuraduría. ¿Y eso no pasaba antes? No. Durante los 10 años anteriores no, porque el Consejo tenemos lo que permitía... un ex asesor político del presidente Rafael Correa sentado en la Fiscalía y eso no pasaba antes. Pero mire... Tenemos el mismo contralor con el que inició el gobierno de Rafael Correa, que tuvo que ser censurado para que saliera allí y eso no pasaba antes. Mire, es que esos son precisamente... Tenemos el mismo procurador que tuvo que renunciar y eso no pasaba antes. Le voy a poner los dos casos. Mire los prejuicios. Mire los prejuicios. O sea, precisamente hoy ese fiscal que usted dice que era el asesor, le está convocando casualmente 2 días antes de la consulta a la Fiscalía. Ahí está la respuesta. Y lo que señala ahora del tema del Contralor. O sea, a mí sí me preocupa porque este gobierno no ha cambiado el Contralor. No sé si vio ayer una noticia que circuló en redes. La implicación que le están haciendo ahora a Celi en los casos de Odebrecht. No, ¿Por qué ahora el gobierno protege a algunas personas que supuestamente están involucradas en temas de corrupción? Entonces, ese no puede ser el argumento, Anderson, para que demos paso al reparto de la patria. Por último, si yo aceptara su premisa, que no la acepto, si yo la aceptara en un supuesto, su derecho. si yo la aceptara en un supuesto, no podemos decir que porque antes se hizo así, hoy hay que justificar un reparto. Y ese es el tema que le decimos a la gente. Puede ser que hayan cuestionado el régimen correísta, puede ser que no les convence lo que pasó en los 10 años anteriores. Si cuestionaron, revisen hoy la pregunta 3, lean con lupa, porque hay que leer con lupa los anexos, no sé si usted ha leído, sí. Hay que leer con lupa los anexos y revisen lo grave de la pregunta 3. Es gravísimo darle el poder a una sola persona, es un cheque en blanco, o sea, es una locura. Por eso le decimos a la gente el 4 de febrero a la pregunta 3, dile no. Revisa como quieras, vota como quieras de consulta, pero la 3 no. En la capacidad que tendrá el presidente Moreno para designar vía terna, en conjunto con la Asamblea Nacional, un Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Que además es grave, ¿no? Si es revisado, porque dice que es transitorio. Sí, sí, por Pero supuesto. Resulta que los plazos no dan para que sea transitorio y va a terminar siendo cambiado en 2021. ¿Por qué los plazos no dan? Los plazos no dan porque usted recuerde que la Constitución y el Código de la Democracia establecen que 1 año antes de elecciones no puede haber modificaciones. Por lo tanto, este Consejo no va a ser transitorio. Va a quedarse hasta el 2021. Las elecciones... O posiblemente... Me dice usted las elecciones de febrero del 2019. ¿Dónde plantea? Donde son las seccionales. Exacto. Para alcaldías, para prefecturas. ¿Dónde se plantea en el anexo? Se puede hacer una elección en junio del 2019, ¿Dónde se plantea en el anexo? Es que claramente señalen las siguientes elecciones. Pero como hemos estado 8 meses plagados de ilegalidades, no me extrañaría que le quieran ajustar. Yo no sé si es que lo calcularon mucho o es que ni siquiera revisaron bien la pregunta, y ahí sí, nuevamente le reclamo a la Corte Constitucional. Si habría habido dictamen de la Corte Constitucional, habrían revisado el desfase de esa pregunta. Vamos al Consejo de Participación Ciudadana, que ya no es de transición. El que propone el presidente Moreno es uno vía elección popular. ¿Le parece mal? Mire, me preocupa mucho enfrentar un proceso de elección popular para un órgano tan delicado. Me preocuparía, por ejemplo, que el PRIAN, que tiene tanto dinero, ponga candidatos y haga una buena campaña. Es muy complejo. No pueden tener vinculaciones políticas en los últimos 5 años. Qué ingenuidad. Mire, el otro día yo debatía con alguien del Movimiento Popular Democrático y decía, no, es que los partidos políticos no vamos a plantear candidatos, pero sería importante que los maestros planteen un candidato, sería importante que los trabajadores planteen un candidato, sería importante que los jóvenes planteen un candidato. Me está diciendo, la UNE
que es el brazo de los maestros del MPD, me está diciendo los jóvenes, que es la Juventud Revolucionaria del Ecuador, que es el brazo joven del MPD, y me está diciendo la Central de Trabajadores, que es el brazo de los trabajadores del MPD. ¿Usted cree que la bancocracia, usted cree que los bancos, después de 10 años que han estado afuera del gobierno, no van a disputar la superintendencia de bancos? ¿Realmente lo cree, Anderson? Bajo ninguna circunstancia. Y ese es el riesgo de la pregunta 3, porque los grupos de poder van a ir sobre esos organismos. ¿Usted cree que las organizaciones no van a estar atrás de los temas de administración de justicia? Por supuesto. ¿Y eso es lo grave? ¿Y usted cree que la gente no tiene capacidad de discernimiento? Que cuando la convocan a las urnas, vota por el que le dice la banca, por el que le dice la UNE, y no por el que cree su conciencia. Mire, yo creo mucho en la capacidad de la gente, y estoy apelando a la capacidad de la gente el 4 de febrero. Apelemos a la capacidad de la gente para ese consejo de participación. Cuando me topan el tema de la reelección, yo apelo a la capacidad de la gente. Me preocupan sí las maquinarias electorales, tengo que decirle, me preocupa. A mí me preocupa que una persona que viene de un movimiento que terminó venciendo al poder económico de Álvaro Noboa, le tenga miedo ahora que Álvaro Noboa presente un candidato. Si es que ha presentado 137 para las últimas elecciones y no ha metido uno. Es que no solamente me preocupa el PRIAN, me preocupa la bancocracia, me preocupan los sectores económicos que hacían de los actores políticos los actores que en la democracia podrá participar todo el mundo, no solamente lo que nos gusta. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo muy poquitos. Usted tiene muy poquitos. Los que tenemos un poquito más de años sabemos lo que fue la década de los 80 y de los 90 en el país. Sabemos cómo llegamos a la crisis del feriado bancario. Sabemos quiénes controlaban el Estado. Sabemos quiénes ponían ministros. Mire, antes de la Revolución Ciudadana, desde la época del 78 que este país vuelve a la democracia, todos los ministros de Economía y Finanzas, todos los miembros del Banco Central respondían a la banca. Y en la última década que no respondieron a la banca, mire cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Con una crisis monumental, con un endeudamiento monumental, con un petróleo prevendido. O sea, ¿qué garantías? Ni un sistema ni el otro. Anderson, yo le doy la lectura. No, por supuesto que ahí hay una diferencia abismal. ¿Sí sabe qué le debemos a la bancocracia? Una economía dolarizada, que no tiene capacidad de movimiento, que frente a una crisis mundial, a una recesión económica, a una baja de las exportaciones, a una baja del precio del barril del petróleo, logramos salir en uno de los momentos más duros y difíciles. Este es el único país dolarizado que tuvo una crisis en los últimos 10 años. Usted sí revisó los datos del Fondo Monetario Internacional. Ustedes que son muy alineados. ¿A cuáles de todos? ¿Cuánto es el crecimiento del país? ¿Usted cree que el crecimiento del país se data porque los últimos meses de gobierno? Es porque lo hicimos bien, y por suerte no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que venir a decir que estamos creciendo como país, que lo hemos hecho bien. Así que la premisa falsa que usted me plantea, que este país está en crisis, este país no está en crisis. Salga a la calle. Este país no está endeudado tampoco. La Constitución establece límite. La Constitución establece límite. Y lo respetaron. Mire cuando el presidente, por supuesto, sí. Mire cuando el presidente Moreno sale y dice que la mesa no está servida y que la deuda es superior, lo que hace es ponerse realmente las condiciones duras y adversas. Aumenta el riesgo país con una información falsa. No, ¿pero qué debería? ¿Escondernos la información? No, que hay 69.000 millones de dólares en deuda. Entonces lo que significaría es que el presidente Moreno rompió la Constitución y pasó más del monto que establece la Constitución. No, que ya la recibió con 57.000. Falso, Anderson. No habrían podido aumentar la deuda, habría sido inconstitucional, no habrían podido pasar la reforma económica urgente que la pasaron hace algunos meses. Es falso, es una no ha sido inconstitucional porque dejaron aprobado un reglamento que dice que es deuda y que no es deuda. Mire, este país creció en los 10 años y lo pueden decir todos los sectores. O sea, es ponerse una venda en los ojos creer que este país durante los últimos 10 años no creció. Compare con la región, Anderson. Usted siempre acompaña lo que pasa en la región. Mire los países vecinos. Sí, mire los países vecinos cómo tienen inversión extranjera directa. Mire los países vecinos cómo no tienen un 70% de endeudamiento en su PIB. ¿Cuáles son los índices de empleo? ¿Cuáles son los índices de empleo? ¿Qué implicaron los famosos tratados comerciales para los países vecinos? Y además implicaron que tuvieran capacidad de competir en el mundo. Usted que mira alrededor, ¿cuál de esos países tiene dolarización? Ninguno. Nosotros eso le debemos al señor Lasso, que además ahora impulsa la campaña y que además ahora cuestionan cómo se manejó la economía. Si hay algo que le puedo decir con certeza y convencida, es que si no habríamos tenido el manejo económico que se tuvo en este gobierno, en la crisis mundial, en la recesión económica mundial, en la baja del precio del barril de petróleo que tuvimos, habríamos tenido complicaciones muy duras. Y eso es lo que me preocupa del gobierno. Y me preocupa ya lo que se viene. Yo estoy convencida que después de la consulta las medidas económicas van a ser terribles en el país. Bueno, estamos convencidos de que
venía un paquetazo hace 100 días y que venía otro paquetazo hace 150 días. Oiga, usted venimos con el paquetazo desde el 24 de mayo. Pero revisó la información del Ministerio de Energía pidiendo a la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia que ya alisten los temas para la alza de los temas de la luz. Lo mismo pasó en Argentina. Lo mismo pasó en Argentina. ¿Y sabe qué? A un precio de barril de petróleo mucho más alto de lo que presupuestaron. Porque realmente yo no creo que haya condiciones de manejar la economía. Me preocupa muchísimo. Y me preocupa la conducción del país. Y me preocupa hacia dónde va el país. Sí, nos preocupa a todos. Tuvieron que poner una consulta popular que no necesitábamos los ecuatorianos para tenernos 8 meses en esto. Vamos 8 meses en esto. ¿Cuál es realmente el rumbo, la orientación del gobierno? Nos dijeron el diálogo primero, después del diálogo sabremos a dónde va el país, después del diálogo nos dijeron la consulta. Bueno, ya vamos a la consulta. Me hace mucha gracia que hable ahora en tercera persona. Nos dijeron del diálogo, pero si es que era usted la que dirigía el proceso de diálogo como secretaria de la política. ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? ¿Por qué renuncié? Porque no estaba de acuerdo. Pero dirigió un proceso de diálogo y nos vendía con mucha ilusión. Estaba revisando antes de entrar a esta entrevistas que le daba Diario del Comercio, donde decía, yo creo que es momento de un proceso de diálogo, me gustaría que se acerquen los sectores como el indigenismo, los sectores de los trabajadores, y me parece que estoy hablando con otra Paola Pavón, han pasado 9 meses. Mire, yo procuro ser coherente, Anderson, me encantaría hacerlo, me esfuerzo por ser coherente. Parte de mi salida fue eso. El primer resultado del diálogo fue entregarle el dinero electrónico a la banca. Yo no creo en ese diálogo. No creo haber generado un proceso de diálogo para sentar a estos actores que tanto daño le han hecho al país. Yo no creo en el diálogo en quienes realmente tienen intereses para pequeños grupos de poder y no para la mayoría. Esa fue parte de las motivaciones. ¿Usted cree en el diálogo con quién entonces? Pero además le digo una cosa. Yo caminé con el presidente Moreno toda la campaña. Estuve muy de cerca. ¿Cuál fue la propuesta de Moreno? La propuesta de Moreno fue la vivienda, las casas, fue la minga agropecuaria. La propuesta de Moreno fue el empleo juvenil, fue el aumento del bono. Resulta que llegan al gobierno y levantan la propuesta de Lasso. O sea, Lasso dijo, hay que eliminar la ley de plusvalía. Hoy, pregunta recogida en la consulta de Moreno. Lasso dijo, hay que cambiar todo el Estado y hay que cambiar todas las autoridades de control. Yo no le oí eso a Moreno. Ahora, la propuesta está en la consulta popular. Lasso dijo, hay que poner límite a la reelección indefinida. Y tal como lo dijo, lo pusieron como reelección indefinida, no, ni siquiera como postulación, lo pusieron como Lasso dijo. Entonces, sí, obviamente, yo sé frente a eso... El señor Lasso representa un rostro maligno para todos vosotros, pero es que no lo pedía solamente Lasso, lo pedían todos los sectores que no eran el correísmo en este país, que mire que fueron mayoría en las últimas elecciones. Mire, nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas fuimos a la segunda vuelta con 2 propuestas. La continuidad de la Revolución Ciudadana y la moderación y enmienda de la Revolución Ciudadana. Y la propuesta de Lasso. No, Anderson, 2 propuestas. Continuidad de la Revolución Ciudadana y la propuesta de Lasso. Sí, pero usted ha oído de mis tesis simplistas durante toda la entrevista, no me ponga ahora tesis simplista de que esto es Lasso. Es que, ¿quién impulsó la consulta? ¿Quién impulsó la consulta? Todos los que creían que se tenía que ir el Consejo de Participación Ciudadana, Washington Pesantes, Darle Bucarán, Cintia Viteri, Guillermo Lasso. Maravilloso. Usted me ha dicho eso, estoy segura. Tal como dice Anderson, en una vereda, Lasso, Bucarán, Lucio Gutiérrez, el PRIAN, el Partido Social Cristiano, todos ellos, si toda esta gente está de este lado, yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? Seguramente estás de la otra vereda. Por eso creo que el 4 de febrero vamos a tener un resultado importante en la pregunta 2 y en la pregunta 3. Pregunta 6, ley de plusvalía. ¿Estuvo de acuerdo usted con esta ley? Sí, claro. Sigue estando de acuerdo después de los resultados que ha tenido, después de que la industria de la construcción se ha paralizado, está pidiendo a gritos que por favor se elimine un impuesto que con el solo anuncio cada vez que escucho derrumbó la industria más bollante del país. Mira, cada vez que escucho que la industria de la construcción quebró, es que yo me asusto. El gobierno de la Revolución Ciudadana fue el gobierno que más vivienda social generó. Sí, durante un trecho hasta que se le ocurrió pasar una ley de plusvalía que echó abajo el sector. ¿Quién generó, pues? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esta decisión? Primero, los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, logramos algo que era tan añorado antes de la Revolución Ciudadana, que era el famoso Banco del IES. ¿Cuántos créditos hipotecarios dio el Banco del IES? ¿Quiénes se beneficiaron de esos créditos hipotecarios? Sin duda los ciudadanos que accedieron a vivienda propia, que están pagando su vivienda propia, pero también los sectores inmobiliarios, pues. Los sectores inmobiliarios. Pero ahí voy a la falsa premisa también de la ley de plusvalía. Primero, es la segunda venta del inmueble.
Yo me pregunto, ¿quién vende una casa que le ha costado además 25 años en un crédito hipotecario? 25 años pagar su casita, tener su casita. Vea, realmente quienes están en la industria inmobiliaria la podrán vender 1, 2, 3 veces, pero ¿quién hace con tanto esfuerzo su casa? Que son los sectores populares para los quienes nosotros trabajamos. Y ahí sí lo decimos con énfasis. Y no nos da vergüenza. Trabajamos para las grandes mayorías, para los que no tienen casa, para los que no tienen vivienda. Ya no hay especulación en el país. No, yo creo que hay que trabajar más. Creo que es un elemento y es una herramienta. ¿Ha recogido impuestos? Es un elemento y una... Es que no era tributaria. Ni para la especulación, ni recoge impuestos. Era un tema de política social y de redistribución. Mire lo que está pasando y que la gente, bueno, no sé si la gente que realmente me interesa... Una ley tributaria, y usted lo conoce mejor que nadie porque fue legisladora. Una ley tributaria o recoge impuestos o modifica una conducta, ¿verdad? O para la especulación o recoge impuestos. Son dos caminos. Yo le pongo una tercera vía. Yo le pongo una tercera vía. Contribuye sin duda, porque varios elementos tienen que hacer. Por ejemplo, creo que al tema de la ley de plusvalía nos falta, por ejemplo, los trabajos en todos los impuestos prediales de los gobiernos municipales, que hay que afinar eso, hay que ajustar, todavía tenemos ahí una dificultad, ni siquiera hemos logrado tener catastro nacional. O sea, hay varios temas, entonces creo que contribuye. No puede ser, lo hace o no lo hace. Creo que el derecho en sí, el derecho, no solamente una ley tributaria, el derecho ayuda a modificar conductas en el tiempo. Y por eso era tan importante esta ley. Miren, o sea, este gobierno ni siquiera ha construido las casas y ahora quiere eliminar la ley de plusvalía. Sí, yo sí pregunto para los ciudadanos. Es que tiene que ver. Es que Anderson tiene que ver porque ¿quiénes están quedando desprotegidos? Los que no tienen vivienda. Porque ustedes hablan desde la premisa de los que tienen vivienda y que pueden vender un bien inmueble. ¿Usted cree que porque se elimine la ley de plusvalía la gente no va a tener vivienda? Yo creo que contribuye, porque finalmente no tienes una ley que ayude a controlar y a normar. O sea, creo que por un lado, no estás cumpliendo el plan de vivienda, por otro lado estás eliminando la ley de plusvalía que protege a los que no tienen vivienda. Pero si ustedes no tuvieron ley de plusvalía 8 años y pudieron construir viviendas, no me diga ahora que por no tener ley de plusvalía no se puede construir una vivienda. Hicimos muchísimo. Eso, o sea, es que me parece absurdo que ahora diga que porque no hay ley de plusvalía es que no se van a poder hacer las viviendas sociales, por favor. Créditos hipotecarios, ley de plusvalía, el tema de una política de vivienda social, el tema de poder seguir trabajando en varios temas contribuyen a mejorar la política de vivienda. Pero si nosotros en este momento, presionados por los grupos de poder que quieren bajarse la ley de plusvalía, damos paso a eso. Adicional a eso, no tenemos una política real de vivienda. ¿Qué estamos haciendo para darle vivienda a la gente que no tiene? Ustedes están preocupados de los que van a pagar el impuesto, de los que venden el bien inmueble y de los que compran. No, ustedes no, a mí no me meten la colada. Y de los que compran. Yo estoy haciendo preguntas y usted responde. Ya, usted es un periodista que transmite las preguntas de los sectores que están defendiendo esa tesis. Por eso les digo, y lo digo abiertamente, si nuestra preocupación no es de los que venden el bien inmueble por segunda vez, nuestra preocupación es del que está comprando. Porque el que está comprando no ha accedido a vivienda nunca. Entonces, esa es nuestra preocupación y esas son las diferencias. Y esas son las diferencias del modelo. Los que benefician a los grupos de poder y los que benefician los intereses de las grandes mayorías. Hacemos aquí una pausa. ¿Quiere otro cafecito, juguito? Sí, café. Otro americano para doña Paola. Póngale más azúcar para que no se me ponga violenta aquí en la entrevista. Un mocachito para mí. No, yo no soy violenta. Soy enfática. Ha habido, por cierto, un escenario de violencia esta semana. Aprovecho la pequeña pausa que hemos hecho para condenar como medio de comunicación con mucho énfasis los actos. No estamos en pausa comercial, en pausa de la entrevista. Por eso, aprovecho para condenar los actos vandálicos que ha sufrido el expresidente Correa ayer en Quirindé. Me parece totalmente deleznable que él o cualquier activista político o ciudadano tenga que sufrir retaliaciones o violencia por defender una postura política. Así que eso lo dejo sobre la mesa y el micrófono. Lo valoro muchísimo y gracias porque creo que todos debemos hacernos eco de erradicar esas prácticas, así que lo valoro mucho. 5 de febrero, amanece en Ecuador, cualquiera que sea el escenario. ¿Qué le depara esto al movimiento del correísmo que ahora está huérfano y sin partido? No me gusta el movimiento del correísmo, prefiero el movimiento de la Revolución Ciudadana. No sé cómo llamarles, porque ya ni siquiera se les puede llamar Revolución Ciudadana según la sentencia del tribunal, ¿no? Es que me da mucha risa y veo que usted comparte.
había un Twitter que me causó mucha gracia que decía, lo último que le falta al Consejo Nacional Electoral es decir que Mashi Rafael no se puede llamar Mashi Rafael porque es el líder de otra organización política. Mire, me causa tanta gracia. Revolución Ciudadana, el nombre que tenga, creo que el 5 de febrero es el comienzo de eso. Nosotros, mire... Van a abrir un nuevo partido. Vamos a hacer una nueva organización política. Ese ha sido uno de los pedidos que hemos sentido con mucho clamor. ¿Rafael Correa se queda a liderar ese nuevo partido o se regresa a Bélgica? No, Rafael Correa se regresa a Bélgica. Él ha insistido mucho, tiene también un compromiso personal, familiar. Creo que a muchos ecuatorianas, a muchos militantes no nos gustaría, pero esa es la decisión que ha tomado el presidente Correa y creo que la tarea nos queda. O sea, el partido funcionará sin él. Mire, avanzará sin él. Él es un líder histórico, como le decía hace un momento. Los que ahora son los dueños de Alianza País se quedaron con el bien inmueble, con los 3 bienes inmuebles que tenemos, se quedaron con el logo, se quedaron con el color, pero es imposible que tengan el cariño de la gente, que es ahora lo que hemos sentido. Y aprovecho también su medio para decirlo, lo invisibilizado que ha estado este recorrido y la campaña del no. Créanme que el día de ayer, por ejemplo, todos los medios se concentraron en Quilindé, pero la tarde fue una locura en la Troncal, fue una locura en los cantones del Guayas. Antes de ayer estuvimos aquí en Quito, que aparentemente era una plaza dura, difícil para nosotros. Estuvimos en el sur de Quito hasta la 1 de la mañana, la gente nos esperó en Chimbacay, en la Lucha Media, en la Argelia, hasta medianoche, no podían creer. Entonces, ¿y usted comparte la famosa teoría del cerco mediático? Claro, por supuesto, no es teoría. Usted no ha visto los canales. Sí, mire los veo noticieros. todos los días. No he visto los noticieros al mediodía. Los veo todos los días. Vio Teleamazonas ayer. Los veo todos los días, todos. Quilindé, Teleamazonas, titular de Teleamazonas. Quilindé rechaza la presencia de Rafael Correa. Ay, por suerte. Y no fue así. No fue Quilindé, sí, pues. Pero si usted no se hubiera solidarizado, si no creyera que Quilindé realmente rechazaba la presencia. Bueno, es que lo rechaza, una cosa es rechazar votando, otra cosa es salir como un vandálico y echarle basura a un auto y cercar a un expresidente. Exacto, Anderson. Justamente esa es la discusión. O sea, no ha habido una información veraz. Mire lo que nos pasó en El Oro. Lo del Oro fue apoteósico. Nos recibió la gente con mucho cariño. Un diario local del Oro sacó Correa, El Oro no dejó entrar a Correa. Después los medios nacionales repitieron la noticia sin contrastar la información. Transmitieron información que no es veraz, verificada. Eso hicieron los medios de comunicación. Entonces parecería... Pero, ¿y usted no se explica por qué los medios han actuado así? Porque hay un cerco mediático, pues. O usted me está diciendo que los medios tienen razones. Y ahí es cuando yo me asusto, porque precisamente eso es lo que hemos combatido durante todo este tiempo. Los medios no pueden estar a intereses de sectores ni pueden tener posiciones individuales. Al servicio de la noticia. La comunicación es un servicio público. No sé y la idea es que tengan una información veraz, verificada, contrastada, que pueda responder a la verdad. Mire, y la verdad puede tener muchas caras, porque finalmente quien toma la decisión es quien mira la noticia, pero no puede parecer que no ha habido campaña del no, pues. Por poco y no dicen que no ha habido campaña del no. No, es que se ha recogido, por eso le preguntaba, ¿por qué los medios han actuado así? Porque a lo mejor es que no están haciendo noticia, porque que un presidente vaya y diga vota no, la primera vez es noticia y fue recogido por los medios. La 13ª vez que dice vota no, por las mismas razones, entenderá usted que eso ya no es noticia, ¿no? Mire, le digo, ¿sabe qué hemos tenido que pasar? A minutos de que el presidente Correa entre a entrevista, le han dicho, disculpe, no podemos sacar la entrevista porque nos han llamado del gobierno a decirnos que si sale la entrevista usted pierde la frecuencia. Eso hemos tenido que enfrentar, no una, no dos, no tres, muchas veces. ¿Sabe quién tuvo que enfrentar muchas veces amenazas de perder la frecuencia? Diego Kendo y otras radios que eran críticas con el correísmo. La única entrevista que tuvimos en un medio de alcance nacional fue RTS. La única entrevista que tuvimos. O sea, yo me pregunto, Ecuavisa. Canal 1 también. Me pregunto, Ecuavisa. O fue solo Canal 1, perdón, no fue RTS, sí. La confundida soy yo. Yo me pregunto, o sea, si tienes un líder que está defendiendo la postura del no y tienes Teleamazonas con alcance nacional, TC con alcance nacional, Ecuavisa con alcance nacional, digo, o sea, ¿no será que es una noticia relevante tener la postura del no, del vocero, del mayor vocero del no, en un canal de audiencia nacional de alcance nacional? Tuvo hoy Pavel Muñoz en Teleamazonas, ¿no? Estoy siendo injusta.
No, estamos hablando de Rafael Correa. Ah, de Rafael Estoy Correa. hablando No, yo me dice la postura de no, yo pensaba que era en general. La persona que mayor liderazgo ha ejercido sobre la Rafael postura Correa, bueno, ¿será que lo invita y no va? A este programa se lo he invitado hace un mes. No me diga que le hemos puesto un cerco mediático aquí al expresidente. No, o sea, por favor. Yo le digo a Anderson, no seamos ingenuos. No hay la voluntad. No lo he invitado. Estoy siendo justa y estoy siendo injusta con Oromar. Porque Oromar, que también tiene alcance nacional, hizo la invitación. No han recibido invitación de Coavisa, Teleamazonas, TC, los medios públicos. Gamavisión y Teleamazonas. No han recibido invitación. No hemos recibido invitación. Nadie les mandó una carta, ni un WhatsApp, ni Es más, nosotros hemos pedido entrevistas y no se nos ha conseguido entrevistas. Esa es la realidad. Entonces yo digo, ya, usted me dice, bueno, estuvo usted, estuvo Pavel Muñoz, posiblemente estuvo otro de los compañeros. En este momento hay uno de los voceros con mayor fuerza, es el expresidente Correa. Los medios podrán escoger también a los voceros que quieren en su espacio, ¿no? Usted me preguntó, ¿cree que realmente hubo cerco mediático? Yo le contesto y le he dado pruebas. Ahí está la... Vamos a otro punto. Se avisó también desde el 5 de febrero que pasen compartiendo el tiempo entre formar un nuevo partido y tener que defenderse ante la justicia. No hablo de usted, hablo de quienes le rodean, particularmente en la última semana informaciones de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado y del mismísimo expresidente que el lunes, además de tener que dar declaraciones sobre la aceptación o no de resultados, tendrá que ir a dar declaraciones de otro índole ante el fiscal general por el caso Petrochina. Mire, la violencia, la coerción, lo que usted me señala, son características del nerviosismo del gobierno respecto del 4. ¡Qué casualidad! Que no lo convoca el gobierno, lo convoca el fiscal. ¡Qué casualidad! Pero qué casualidad que faltando 4 días, cuando la única campaña que han tenido es la corrupción y el desprestigio, sale la convocatoria de la fiscalía al expresidente Correa. Mire, no me extraña. No me extraña que la persecución, no me extraña que el cerco mediático, no me extraña... ¿Usted cree que el fiscal que escogieron con el Consejo de Participación Ciudadana que usted defiende, está jugando ahora políticamente? No, yo no defiendo. Usted me dice que defiende. Yo le dije que por último, si había que hacer cuestionamientos usted me ha dicho que ha hecho al cosas Consejo buenas. de Participación le ha defendido. No hable. Que es que los pobres están huérfanos, no los defiende ya ni el morenismo, no los defiende nadie. No hable por mí. Yo lo único que le digo es que si querían cambiar los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y ese era el objetivo, debieron haberlo hecho vía consulta. Le replanteo la pregunta sin valoraciones editoriales. Vía juicio. Ya. ¿Usted cree que el fiscal está actuando políticamente? A mí sí me extraña, no tengo la certeza, pero a mí me extraña que a 4 días de la elección se le convoque al presidente Correa por este caso. A mí sí me extraña, tengo que decir. ¿No cree que el presidente Correa tenía que responder ante una denuncia que está procesada en fiscalía, como es el procedimiento normal y natural? Como nos dijo ayer el presidente Correa, él como cualquier ciudadano al llamado de la ley estará. Normal y natural. Iba a estar el día lunes, pero me parece mucha coincidencia. Perdónenme, permítanme pensar mal. No quisiera poner una pregunta muy incómoda sobre la mesa, pero... Pero la va a poner. Sí, me pagan por eso. Ya. Ya no se les escucha a nadie en campaña defender mucho a Jorge Glass. Yo creo que la defensa de Jorge Glass ha sido una defensa durante los últimos años. Creo que en este momento hemos estado concentrados en el discurso de la consulta. Si es que obviamente usted lo plantea, estoy segura que cualquiera de los compañeros que estamos en este lado y que creemos que no se cumplió los procesos y que no, como ningún abogado ¿Cree que Jorge Glass es inocente? Mire, incluso a mí me extrañó mucho declaraciones como las de Luis Fernando Torres. O sea, siendo del Partido Social Cristiano, señalaba y decía que se cometieron una serie de arbitrariedades en ese caso. Sí, o sea, hablaba de la prisión preventiva específicamente, Luis Fernando Torres. Claro, entonces sí me ha sorprendido. Pero usted cree que Jorge Glass, condenado por la justicia en su máxima instancia, es inocente. Sin condiciones, sin haber las pruebas materiales. Mire, yo soy abogado. Es inocente. Sin las pruebas materiales no se demostró nada en el juicio. No se demostró nada en el juicio. ¿Y sabe qué? Sí quiero decirle algo y lo digo con todas las letras y con todas las palabras y con toda la firmeza. Creo que en el Ecuador y en América Latina se está judicializando la política. O sea, creo que eso está pasando. Mire el caso de Lula, mire el caso de Cristina y mire ahora el caso ecuatoriano. Eso me parece un riesgo enorme para la democracia y me parece un riesgo enorme para los procesos políticos. Es muy fácil mirarlo con ese prisma, pero también es muy fácil mirarlo con el otro prisma. Por fin está llegando la justicia a América Latina. Mire Lula, mire Kirchner, mire Correa. Pero eso desde el punto de vista de quienes defienden las tesis que han cuestionado durante 10 años de los gobiernos progresistas y además de la edad de ahora en América Latina.
O sea, yo le señalo, aquí hay posturas ideológicas y se ha combatido una postura ideológica de progresismo en América Latina y le han cuestionado los sectores de derecha que hay posturas ideológicas, pero hasta hace un año ustedes defendían que este era un Estado de Derecho donde se persiguen delitos, no personas. Pues eso, las instituciones están persiguiendo delitos, no personas. Los delitos, pues si los ha cometido Jorge Glass, qué pena. Ojalá. Pero ojalá. los han cometido. Y en el tema de la corrupción que usted topa, que no quiero dejar de decirlo, que además me preocupa muchísimo lo que está pasando, la noticia que salió ayer, que se presume que supuestamente el Contralor estaría implicado en los temas de mirada porque me pilla fuera de juego. Sabe que sí, que yo también es que me acosté muy tarde y no pude revisar mucha información, pero hay que revisar eso. Claro que nos preocupa el tema de la corrupción. Y mire, nosotros lo combatimos. El único caso, el caso de Odebrecht que en este momento está. O sea, fue un caso que lo impulsamos nosotros, como gobierno. El caso de la refinería lo impulsamos nosotros. Perdónenme. Por supuesto. Por supuesto. De derecho no sabré. De seguir los casos de corrupción sé bastante. El caso de Odebrecht los pilla a ustedes mirando para el cielo con la justicia extranjera, brasileña y americana, diciéndoles dejen de mirar para el cielo que les están robando la plata en sus narices, con el que dicen que es el mejor sistema de compras públicas de la región. Allí se están llevando por lo menos 33,7 millones de dólares. Hoy usted habla del tema de Petrochina. Es el caso de Odebrecht, un caso aislado, sobre el cual 8 meses de desprestigio constante y absoluto sobre la famosa falta de transparencia del gobierno. Y yo no voy a aceptar eso. Y lo digo con firmeza y con certeza. No, usted no va a aceptar eso y yo tampoco voy a aceptar que diga que ustedes promocionaron e impulsaron el caso de Odebrecht cuando les tuvieron que tocar la puerta y decirle, miren cómo se les roban la plata. ¿Quién impulsó el caso de la refinería? ¿Quién impulsó el tema del combate a los paraísos fiscales? El caso de la refinería lo impulsó la prensa, lo impulsó la prensa con investigaciones independientes. Perdóneme, las investigaciones lo impulsó la prensa. Solicitamos nosotros como gobierno y le señalo porque yo era parte del gobierno. 2016, 2015, Diario Expreso publica entonces presumibles delitos y corrupciones en la refinería, no recuerdo si de Esmeraldas, debe ser de Esmeraldas, perdón. Porque la del Pacífico no existe. En la refinería Esmeraldas por 29 millones de dólares. Cadena sabatina, el día sábado Jorge Glass Espinel sale en pantalla y en lugar de pedir una investigación, que es lo que hubiéramos esperado, lo que hubiera dado validez a su hipótesis de que ustedes impulsaron el caso, pide una sanción a Diario Expreso usando la ley de comunicación a través de la Supercom. Usted descarta eso es impulsar la... Usted descarta mi hipótesis con un enlace ciudadano. Mire, los hechos reales. O sea, en qué gobierno cae preso este señor Bravo? En nuestro gobierno. ¿Y quién señaló a Alex Bravo? En nuestro gobierno. La prensa. Porque, y en buena hora. Porque ustedes... No, es que no me interesa a mí la autoría. A mí lo que me interesa es el combate. Lo que le estoy señalando, que el señor Alex Bravo, que además ahora implica al señor Celi en los temas de corrupción... El señor Alex Bravo, que cae preso porque la justicia empieza a ser presionada, se lo pongo muy claramente. Si el gobierno hubiera tenido voluntad el caso de impulsar el caso de Bravo, no le hubiera dejado renunciar y felicitarlo por sus servicios 2 semanas antes de que conociéramos su nombre. ¿Por qué planteo el caso de Bravo? Porque le estoy demostrando, bajo su tesis, de que en el gobierno de la Revolución Ciudadana no había una administración de justicia que pueda combatir los casos de corrupción. Le planteo porque ese es el caso. Porque su tesis, su premisa de que no había justicia y de que ahora recién está llegando la justicia para combatir la corrupción, le estoy demostrando, se cae con el caso de Bravo. ¿Quién ha impulsado? Usted me dice que fue la prensa. Yo le digo que fue el gobierno. Ya, no importa, hay un resultado concreto. En el gobierno anterior, cuando se denunció el caso de la refinería, tuvimos la persona implicada, detenida, que fue el señor Bravo. Y dejaron irse por las galletas a Carlos Pareja Yanuseli, que era el jefe de Bravo. Pero ya le trajo el presidente Moreno. El presidente Moreno. El presidente Moreno le trajo, ahí está. ¿En alianza con quién? O sea, por eso le digo, no queramos ponernos una venda en los ojos. Hay una judicialización de la política y ese es un riesgo no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Judicialización de la justicia. Me envían una pregunta por interno. Pregúntale a la señora Paola Pavón si no se judicializaba la política cuando René Ramírez enjuició a Guillermo Lasso. No recuerdo, esto fue... ¿Cuál fue el caso? Si no me equivoco, esto fue en tiempos electorales, cuando Lasso iba a ser candidato, René Ramírez, secretario de la CENESID, entonces le puso una demanda penal. Pero el caso fue, y además recuerdo que yo me indigné, porque no fue sobre René Ramírez, creo que tenía que ver algo con la esposa.
hablaría mal, no recuerdo claro el caso, pero yo recuerdo que me molesté mucho porque le decía al señor Lazo, métase con nosotros, con los actores políticos, no con nuestros familiares. Pero Anderson no recuerdo exactamente el caso. Sí, yo tampoco, por eso la dejo salir con aire de esa pregunta, porque la verdad es que cubrí el caso y ya tengo la memoria corta. Rafael Correa, ¿cuál es el futuro de Rafael Correa? Esa pregunta habrá que hacerle a Rafael Correa. Bueno, pero habrán tenido conversaciones del buró. Oye, Rafael, ¿qué piensas hacer después de la consulta? No sé, hombre, quiero tomar daiquiri en Bélgica el resto de mi vida, o quiero venir y pelear políticamente. El presidente no ingiere bebidas alcohólicas. Pero sí quiere estar con su familia, quiere estar en Bélgica. Y yo creo que también es justo. A veces nosotros quienes estamos en la política descuidamos mucho el lado humano, el lado personal, y el presidente ha dado muchísimo. Yo no he visto a alguien tan vehemente y tan trabajador y con tanto compromiso hacia su pueblo como él, pero él después de la consulta, tal como lo ha dicho públicamente, regresará a Bélgica y me parece que es justo. Son minoría ahora en la Asamblea Nacional. ¿Qué se siente ser una minoría después de 10 años de controlarlo todo? Creo que somos la segunda fuerza. Hay que ver cómo se lo ve. Bueno, una minoría, no son mayoría, no pueden pasar nada por su propia voluntad. Y no solo son minoría, están aislados. Es que no hay otra bancada que quiera votar con ustedes. Mire, llegamos con 76 votos y obviamente hemos tenido 30 compañeros a los cuales todo el reconocimiento, compañeros firmes, compañeros que están peleando por los intereses de la mayoría de la gente, y una asamblea que me preocupa. Yo fui legisladora 2 periodos. Y me encanta el trabajo legislativo, me gusta mucho, es una de las cosas que extraño. Y ahora ver una asamblea que solo hace resoluciones, ya no hace leyes. Usted ha visto la agenda legislativa. Los cambios del orden del día son para tratar resoluciones, ahora solo tratan resoluciones. Una gran congeladora. Entonces usted me dice, es un grupo que está aislado dentro de la asamblea. Me preocupa el aislamiento de la asamblea de la sociedad, eso me preocupa más. Nosotros seguiremos con esta bancada que es por eso le digo, depende del prisma, seguimos siendo una fuerza importante. ¿Quién tiene 30 legisladores? 30 legisladores es bastante. Cerramos este espacio siempre de la misma forma. Paola, primero le doy una lista de nombres, usted me dice lo que me quiera decir al respecto. Cuando escucha Pablo Celli, Contralor General. Desconfianza. José Serrano, presidente de la Asamblea. Poca acción. Lenín Moreno. Traición. Rafael Correa. Amor por su pueblo. Paola Pavón. Una militante. Muchas gracias por estar aquí, Paola Pavón. Gracias. Se cierra la campaña electoral, cerramos también este espacio. Mañana estaremos en silencio electoral. Tendremos el gusto de que nos acompañe Luis Verde Soto para hablar de la situación en la bella Venezuela, eso que era un país donde yo nací, que ahora no sabemos lo que es. Gracias por conectarse, gracias por sus preguntas, sus comentarios, gracias por estar aquí. Mañana será otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ahí se ven.